Tengan un muy buen día todos aquellos que nos están viendo en este espacio devocional de la comunidad contigo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe. Oremos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por el tiempo devocional de hoy. Te pedimos tu guía. Queremos oír tu voz en esta mañana. Te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Queremos ser edificados por ti en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabían que las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor y ellas solo hacen caso al llamado de su pastor? Estaba viendo ayer un video bien interesante en YouTube donde un grupo de personas hacían un experimento con un rebaño de ovejas. 4 personas se acercaban una a un rebaño de ovejas y las llamaban para ver si las ovejas les hacían caso. Entonces pasaron así la primera, la segunda y la tercera persona, y las ovejas ignoraban totalmente a esas personas. Pero llegó la cuarta persona, que era el dueño de las ovejas. Entonces él comenzó a llamarlas e inmediatamente ellas levantaron la cabeza, lo ubicaron y corrieron hasta donde estaba él. Y esto ocurre no solo con las ovejas, ocurre con varios animales domésticos y de granja. Son capaces de reconocer quién es su dueño. Son capaces de reconocer a su dueño, incluso los animales que son considerados los más torpes y lentos, como tal vez el burro o el buey. Ellos también pueden reconocer a su dueño. ¡Qué locura! Sería que uno de estos animales domésticos o de granja ignoren y se olviden quién es su amo, quién es su dueño. Eso sería realmente algo insólito. Sin embargo, eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto es lo que nos dice Isaías, capítulo 1, versos 2 y 3. Voy a invitar a que abran sus Biblias en Isaías 1, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice así: Oigan cielos, y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié, y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. En este pasaje, Dios, a través del profeta Isaías, muestra su indignación al ver que el pueblo de Israel, siendo hijos, siendo el pueblo de Dios, ignoraron y rechazaron al Señor y se rebelaron contra Él. Ellos estaban haciendo peor incluso que los animales. Este pasaje dice que incluso los bueyes y los asnos reconocen a su dueño. Pero Israel, siendo hijos, le dieron la espalda al Señor, le dieron la espalda a Dios y se rebelaron contra Él. Ahora nosotros, al leer porciones de la palabra como esta, a veces podemos agarrarnos la cabeza y decir, ¡ay, estos israelitas! Pero, ¿qué nos hace pensar que nosotros hubiéramos actuado o actuamos de una manera diferente? ¿Acaso nosotros somos mejores o diferentes a ellos en algo? ¿No somos nosotros también propensos a ignorar al Señor? ¿No somos también nosotros tentados y propensos a darle la espalda? ¿No actuamos a veces nosotros también en desobediencia a nuestro Padre? ¿En desobediencia a lo que Él nos pide, sin considerar lo que Él pide de nosotros y lo que Él quiere para nosotros? Siendo honestos, pienso que podemos decir que sí, nosotros nos parecemos muchas veces al Israel del Antiguo Testamento, en nuestra propensión de ignorar a Dios. Los versículos que siguen entonces, a estos versículos 2 y 3 que hemos leído, tienen palabras de reprensión muy duras. Por ejemplo, fíjense el versículo 4, continúa diciendo: ¡Ay, nación pecadora!
pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y así como este versículo 4, los versículos subsiguientes tienen palabras de juicio, reprensiones muy duras para aquellos que se rebelaron contra el Señor y se olvidaron de Él. Sin embargo, en medio de esta reprensión, encontramos también la gracia de Dios. Encontramos palabras de aliento. Gracia para Israel, que había abandonado a Dios, y también gracia para nosotros, cuando vivimos sin considerar al Señor. Fíjense el versículo 18 de este mismo capítulo de Isaías. Isaías 1:18. Dicen: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. La grana y el carmesí de los que habla este versículo se refieren a tintes rojos de color intenso, como el color de la sangre. Básicamente, entonces, el Señor está diciendo aquí a su pueblo: no importa cuán manchados estén, no importa cuán impuros estén, no importa si están incluso manchados de sangre, vengan a mí y yo los voy a limpiar, yo los voy a lavar, yo los voy a dejar puros y blancos como la nieve. ¡Qué misericordioso es nuestro Dios! ¡Qué misericordioso es nuestro Padre, que a aquellos hijos rebeldes, en lugar de darles muerte, les ofrece perdón, les da misericordia y gracia inmerecida! Y este llamado al arrepentimiento que encontramos para Israel en Isaías 1:18 es también un llamado relevante para nosotros hoy. Es un llamado para que nos acerquemos a Dios en confesión y arrepentimiento, para que confesemos nuestros pecados y le pidamos a Él que nos limpie, que limpie nuestra alma, que limpie nuestro corazón y que nos limpie de toda mancha que ha dejado el pecado en nuestros corazones. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este es un llamado hermoso al arrepentimiento para nosotros también. Y la razón por la que Dios pudo prometer esa limpieza para aquellos que se rebelaron contra Él en el tiempo de Isaías, y puede prometer esa limpieza para nosotros hoy, es porque Jesús en la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Él, siendo sin mancha, llevó y cargó todas nuestras iniquidades, todas esas manchas de nuestro corazón que el pecado había dejado. Jesús las llevó con Él en la cruz. Él fue castigado en nuestro lugar. Y Él resucitó vencedor, venciendo al pecado, venciendo a la muerte. Y es por eso que el Señor puede ofrecernos, por gracia, por la fe en Jesús, esa limpieza del corazón que tanto necesitamos. Si en esta mañana nos sentimos tal vez indignos o impuros, escuchemos ese llamado del Señor que nos dice: vengan a mí para que yo los limpie. Escuchemos el llamado del Señor y confesemos nuestra rebeldía. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque tú eres un Padre misericordioso y lleno de gracia, que incluso a tus hijos rebeldes, en vez de darles muerte, en vez de darles castigo, tú nos das gracia y misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de Jesús encontramos el perdón que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú puedes limpiar nuestros corazones de toda maldad, de toda mancha. Gracias, Señor.
Acudimos ante ti en esta mañana, en arrepentimiento para ser limpios, Señor. Por los méritos de Jesús y en su nombre oramos. Amén. Que tengan un muy buen día a todos y que tengan también un muy buen resto de semana.